Buenos días, señores, ¿cómo están todos? Que Buenos días. vemos el panorama aquí junto al señor Machi Constant y el doctor Junior Espinosa. Dígame a ver. Bueno, Machi, tenemos que hacer una pausa. No, Está bien. Sí. Bueno, Machi, ya se va viendo, el presidente Medina estuvo muy animado ayer, reunido con los miembros de la Sociedad de Diarios, y hizo importantes declaraciones, como por ejemplo, tiene su compañero de boleta a la vista, y también fijó sus posiciones en cuanto a la huelga del colegio médico. Pero una cosa que hay que destacar que de todo lo que él dijo es de lo que él dice con respecto a la crisis de los partidos, a los problemas de democracia interna que están actualmente presentando las organizaciones. Yo creo que la misma dirigencia de su organización debería ir tomando en cuenta esa situación. Bueno, realmente los partidos tienen que volver a sus estatutos y a sus programas, en cierta medida, especialmente a sus estatutos. Y no sé que sería necesario quizás una modernización de los estatutos, porque se hacen congresos y cosas, y lo que se deciden a veces cosas importantes, pero no trascendentes para lo que es la permanencia de la organización. Se deciden celebraciones, se deciden reconocimientos y formas de trabajar, pero parece a veces como si las dirigencias estuvieran muy diluidas, quizás en otros oficios. Tú no puedes reformar un documento tan importante como la constitución interna de un partido sin antes respetarla permanentemente. Mira, el Partido Comunista Chino tenía en su primer artículo lo siguiente: puede ser miembro de este partido todo aquel que trabaje y no explote el trabajo ajeno. Con el tiempo hubo que modificarlo, porque todo tipo de empresa tiene trabajo ajeno. Ahora hay una parte que es de trabajo ajeno, que hay plusvalía. Sí. Pues, por lo tanto, había que rectificar ese artículo. Hay que ver también, Machi, qué tanta influencia tiene esa concepción de lo que es política y trabajo. Me parece que es muy definitiva la influencia que eso ha tenido en lo que es el desarrollo industrial de China también, del sentimiento que tienen los trabajadores de ese país de que están haciendo una labor por su país, con un más que pensando en en que están sirviendo al propósito de un particular. Quizás eso tiene que ver con el hecho de que China se vuelve una potencia comercial en el día de hoy. Bueno, Aunque hablan de que de explotación laboral y todas esas cosas. Bueno, pero definitivamente donde quiera hay que hacerlo. Trabajar en el trabajo, hay una parte que te corresponde a ti, pero otra le corresponde a la empresa. Y eso es lo que ha ocurrido en China. En cierto momento hubo que decir, bueno, China decidió a partir de los años 70 tratar al capitalismo con sus propios métodos. Sí. Tanto en las relaciones internacionales como en la relación interna. Ahora mismo están haciendo un esfuerzo precioso, que es elevar el nivel de vida de sus habitantes. Sí. Entonces, entonces ahí es que los Estados Unidos se pierden. El asunto de no interpretar cómo es el hecho, cómo camina, cómo es concebible dentro de un sistema capitalista, que los empleados estén haciendo un trabajo con la conciencia de que están haciéndolo por su país más que por su empresa, y que como consecuencia de esa acción mejoran sus condiciones de vida. Eso es lo que parece. Fíjate, como dicen, el ejemplo de Japón también es un hecho en el cual son las potencias comerciales que, en base a lo que es la filosofía de trabajo establecida desde sus estamentos políticos,
de sus estamentos dirigenciales son los que lo rigen. O sea, ahí los políticos tienen dentro de su ideario lo que es el concepto del progreso. Pero en Occidente, podríamos decir, como se refieren a veces a la parte influenciada por Estados Unidos, lo que tienen es la idea de que el gobierno es facilitador, el gobierno es quizás un lateral de lo que es el sector empresarial. Eso es lo que pasa. Pertenecen al establishment. El establishment. ¿Qué significa el establishment? El Estado. Sí. El Estado, que la gente cree que puede vivir en un país sin pertenecer, sin obedecer un Estado. Ajá. El Estado son las normas y los criterios con los que se gobierna una sociedad desde el punto de vista civil. Antes uno definía al ejército como el principal instrumento del Estado. Hoy la democracia con sus constituciones son las que determinan cómo va la cosa. Así es la cosa. Bueno. Ahora, los partidos, lo de los partidos es simple. Ha perdido el horizonte de las ideas básicas y han echado al zafacón sus estatutos. Eso es lo que ellos tienen que obedecer. Y no sería una cosa ideal y lejana que los estatutos de los partidos estén depositados también en las instancias electorales, simplemente porque a partir de ahí se pueden resolver muchas cosas. Y mira, lo que dice tus estatutos es esto. Así que no es que quizás tal vez los estatutos le confieren ciertas licencias aparte de a la dirigencia de la organización para que tome medidas que atentan contra los mismos estatutos. Te lo digo, por ejemplo, por el caso de la posibilidad de reservarse candidaturas, de ampliar la dirigencia en algunos casos. Eso mismo pueden decirlo los estatutos. Un porcentaje de la candidatura se la reserva el Comité Central de este partido. Puede decirlo, puede pactarlo. Por ejemplo, fíjate el PRD, como el PRD, y quizás el doctor Espinosa me pueda ayudar un poquito a definir bien el concepto. PRD, uno se da cuenta de que, basado precisamente en estatutos, se nombra una cantidad de vicepresidentes. Entonces, se convierte en un asunto inmanejable y donde hay organismos de dirección con tanta capacidad, con tanto poder como para confrontarse entre sí. Ese ejército de vicepresidentes no son estatutarios. Generalmente ocurre eso. Eso es un invento. Es un invento, pero en los estatutos se le concede la facultad a una persona para poder nombrarlo como tal. Yo creo, Machi, que el problema de la norma es importante. Pero hay que recordar que las normas se adaptan a lo que son las corrientes de pensamiento e intereses propios de los asociados. Claro. Entonces, lo primero que tienen que redefinir es el compromiso social de los dirigentes políticos con sus organizaciones, con la sociedad dominicana, con el Estado, si quieren revertir un poco la situación que están atravesando. Te digo esto, Machi, porque fíjate cómo sucesivamente se hacen adaptaciones a las normas en función de que de la conveniencia de las estructuras dirigenciales para lograr mantenerse en lo puesto, para variar las cosas. Por lo tanto... Así no pueden variar la ley. Bueno, si varían la ley, cometen un abuso contra parte de lo que han firmado sobre la base de esa ley. La ley es un pacto entre hombres libres. Yo estoy de acuerdo contigo,
Pero si esos hombres libres están maleados, tienen poder decisorio por encima de los otros, utilizan su capacidad de manipulación sobre sus estructuras, terminan imponiéndose. Y eso ocurre no solo al interior de un partido, ocurre con los estados. Que las clases dirigenciales políticas son capaces de agenciarse reformas. ¿Para qué? Para su propia conveniencia. Por eso es que la mejor definición de partido que hay es la expresión del Estado en pequeño. Claro, es lo que hemos dicho todos los días aquí. Entonces se trata un poco de que se reencuentren los dirigentes políticos, los líderes políticos de la República Dominicana, en función de para qué están asociados. Si para satisfacer sus necesidades personales de acumulación de poder o riqueza, o para emprender proyectos necesarios para el desarrollo de su organización y de la República Dominicana. Porque esa es la trampa que tenemos. Por eso te digo, la norma es importante, pero lo más importante es cuál es la corriente de pensamiento, a qué aspiran. Pero tú oyes todos los días por ahí un grupo no puedo calificarlo, que dicen que se acabaron las ideologías. Es un disparate mayor, porque esa es una ideología. Lo que pasa, la afirmación de que se acabaron las ideologías es una ideología. El problema es que esa es una forma, yo digo, cómoda de justificarse. Todos somos iguales, aquí no hay diferencia. Murieron las ideologías. Falsedad. La realidad dice que no es así. Eso dice la realidad. Pero es interesante la reflexión que hace el presidente de la República en ese sentido. Ojalá y no se quede solo en una declaración, sino que lo asuman. Que lo asuman. Y puedan poner lo correctivo del lugar. Porque la democracia dominicana tiene ese tipo de peligros. Que los partidos no reflejen un Estado democrático realmente. Y eso se refleja desde dentro del partido. El Estado democrático y la ideología de la democracia. Y nada, yo he oído varios dirigentes hablando del peligro de la democracia dominicana. Bueno, el peligro de la democracia dominicana comienza por ahí. Por las organizaciones partidarias. Pero es así. El presidente también abordó un tema interesante que tiene, yo digo, a muchos bajo la expectativa de qué ocurrirá a partir del 20. El presidente ratificó ayer que a partir del 20, o a partir de ahora, gane o pierda, dice él que no va a ser jamás candidato a la presidencia de la República. Yo, desde que se inició el debate de la reforma constitucional, he dicho que el candidato presidente no se va a presentar nuevamente, no porque no quiera, ni porque la Constitución lo prohíba, sino que yo entiendo que habrá una reacción de la sociedad dominicana ante un posible intento del presidente, en caso de ser electo esta vez, de querer repetir para el 20. Un poco está despejando eso, aunque con la experiencia anterior hay quienes tienen sus reservas al respecto y no creen lo que en ese sentido dice el presidente. Eso es parte de una visión que se tiene de la sociedad dominicana y de la estructura política de la misma. Eso es parte. Hay gente que no será nunca más que un crítico. Y es una ideología. Por lo menos una posición. Una ideología es. ¿Y tú no crees que quizás, aunque ya pasó el asunto de la reforma constitucional y todo, ¿tú no crees que quizás el hecho de que él haya tenido, que esa repostulación, esa reforma constitucional que le habilitó para poder optar por un periodo adicional, no tuvo que ver mucho con unas circunstancias en el panorama político que quizás pudieron haber creado las condiciones para que eso hubiera? Porque puede ser también, estamos hablando del 2020, pero uno no sabe con qué circunstancias se va a encontrar para el 2020.
No, no se sabe. O sea, yo creo que lo que debería hacerse sería que esos partidos emergentes, las mismas organizaciones, traten de hacer su revisión interna y comiencen desde ahora a tomar en cuenta ese asunto, que se apruebe la ley de partidos y que haya una normativa de que lleve a una modernización y a una disciplina de esas organizaciones para que puedan superarse situaciones que todavía están latentes. ¿Quiere que te diga algo? Ajá. ¿Tú te imaginas que en el 2020... sobre la actualidad, cuando el presidente expresa su disposición de fortalecer la democracia dominicana sobre la base incluso de que en el próximo periodo él no se postulará? ¿Tú sabes qué pasa con las otras fuerzas políticas? Que ninguna les cree. Y comienzan a desarrollar un punto de vista sobre la base del rechazo de esa posición. Bueno, primero que no le den a su propio compañero de boleta, porque el problema está, el doctor insiste mucho que hay un político que no hay que creerle lo que dice, sino lo que hace. Pero en definitiva eso es el comportamiento de los políticos. Dicen una cosa y hacen otra. Óyeme, yo vi ayer una entrevista de Héctor Guzmán con Consuelo de Pradera. Y dije yo, bueno, pero ven acá, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Resulta ahora que nosotros tenemos que recibir todos los días aquí, con mucha buena fe, con mucha amplitud, un paquete de candidatos de todos los partidos. Especialmente partidos nuevos como el PRM. Y oír todo lo que dicen y desechar incluso muchas cosas que uno las ha oído, pero que no vale la pena argumentar sobre ellas. El PRM se está desgastando, se está desbaratando. El problema... Una buena pieza hecha con materiales malos. Más es que nosotros, sencillamente, yo lo resumo a lo mejor en una ecuación muy simplista, que nosotros hemos cambiado los intereses colectivos, los proyectos colectivos, por el interés individual y particular. Fíjate que lo que estamos viviendo en todas las organizaciones es una guerra por puesto. Pero es eso, yo me voy de un partido porque no me dan una diputación o porque no me dieron la posibilidad de ser secretario general. Por eso me voy de una organización. Sí. Entonces, y así nos estamos comportando. El problema es que es lo que se ha pactado. Si hay un pacto entre ellos, deben respetarlo. Y en el caso de algunas personas que dicen, me voy porque me violaron las aspiraciones, pues tú analizas las aspiraciones a ver si es cierto eso y de qué punto de vista. Mira, yo veo, por ejemplo, a Fello Suberví, que si yo fuera primo de él, por lo menos, le sugeriría, ya deje eso. Usted ha sido síndico 3 veces, ya está bueno ya de ese trote en su vida. Pero dicen que él pactó eso. Él dice que él pactó eso dentro de ese partido. ¿Por qué lo hicieron? Yo lo que veo, y yo lo que veo en la voz de Héctor Guzmán, es la posición de Hipólito Mejía. Siempre ha sido el vocero de Hipólito Mejía. Y lo que él dice de ese partido, de las interioridades de ese partido, yo creo que son las opiniones de Hipólito Mejía. El intérprete del pensamiento de Hipólito. El problema es que yo no sé, es que la República Dominicana, nosotros tenemos una peculiaridad. Nosotros cambiamos de posición como cambiamos de calzoncillo. Una cosa espantosa. Una persona que hoy te hace un razonamiento y mañana, a la media hora, piensa justamente lo contrario. O dice que piensa lo contrario. Pero a la media hora, y a veces no pasan media hora, al minuto. Entonces eso no genera ningún tipo de... Lo que pasa es que tú no puedes bailar al mismo tiempo
3 danzas diferentes. No puede hacerlo. Pues fíjense que aquí bailan más de 3. Mira. Porque el objetivo es menear el cuerpo. Y se menea donde caigan más cómodos, se quedan. De eso que se trata, Machi, todo esto que estamos viviendo en la República Dominicana. Pero también habló el presidente. Sacamos una idea en limpio. Todo lo que dice que se acabaron las ideologías, esa es una ideología. Esa es una posición ideológica. Esa es una posición. Eso es así. Pero el presidente habló bastante ayer con los medios, los directores de medios. Habló en bastante. un momento, fíjate cómo hay veces hay fronteras que son difíciles. Uno no sabe con quién estaban hablando, si con el presidente o con el candidato, o con los dos al mismo tiempo. Todo el desarrollo de la conversación giró más en torno a sus aspiraciones que en torno a las ejecutorias que ha hecho el presidente. Y te digo de la frontera porque ¿dónde se reunieron? No fue en el local del partido, fue en el Palacio Nacional. Bueno, pero ahí se plantea una lluvia de ideas y quizá él no tenga la concentración en lo suyo, sino en lo que hay en el ambiente. Es una lluvia de ideas que se hace con las preguntas, las respuestas, las sugerencias y eso, y se llega a posiciones ahí. Lo que él planteó, yo creo que lo que hay que hacer es tomarle la palabra. Tomarle la palabra. Es el primer magistrado de la nación. Que eso es lo que se está perdiendo en el país, ese concepto de respetar las instituciones y la persona que la integran. Eso es lo que se está perdiendo en el país. Por eso yo criticaba acremente cuando el doctor Peña Gómez decía de que vamos a dividir la candidatura en 2+2. Digo yo, eso es contra la Constitución de la República. Eso no se puede hacer. Eso lleva a un callejón sin salida. Efectivamente. Había que verlo cómo se ejecutaba. Todos casi se negaron a cumplir con ese compromiso. Dice Félix Decena, y yo comparto ese criterio con él, que este es el único país donde nosotros nos ponemos de acuerdo para violar la ley. Bueno. Pero en todo, siempre hay un consenso. La ley es el punto de acuerdo de los ciudadanos. La ley es un pacto entre hombres libres. Ojalá que esa definición le cale a alguien. Esos son principios válidos, Machi. Y es así. Ese es el objetivo. Y la ley es la norma para regular la convivencia en sociedad. Pero esa ley no es tan libre, porque al final vienen los vicios de los hombres, que la acomodan, la adaptan a sus intereses. Y están los otros, los que la interpretan también en función de los intereses de los otros. Sí. Pero es peor. Tú ves cosas más sencillas aún. En estos días veo yo una muchachita que era juez, que está reclamando que tiene una prisión domiciliaria y que le escolten, porque ella tiene miedo de que le hagan un atentado. Pero además de eso, que no le toquen sus cuentas bancarias y ella está acusada de corrupción. No, que mi cuenta bancaria que me la liberen, yo necesito mi dinero. Óyeme, lo que se ve en este país no está escrito, en ningún sitio. Hoy mismo, en China, cogieron a 4 banqueros y lo llevaron a una cárcel primero para llevarlo luego a un tribunal. ¿Por qué? Porque estaban pellizcando el presupuesto de sus bancos y llevando a paraísos fiscales. Con eso no se juega.
con eso no se juega. Y si lo hace uno investido de juez en la justicia, óyeme, lo que merecen no es lo que hacen en China, es peor que eso. Miren, ¿ustedes no creen que el hecho de que los de que los miembros del partido sean funcionarios tiene que ver en parte con el desorden? Porque yo creo que como que alguien debería quedarse cuidando la casa en el momento en que el partido está gobernando. No, hombre, no, eso, yo no creo que eso tenga que ver, porque imagínate, ¿quiénes van a dirigir las cosas públicas? Puede Simplemente ser tener un cargo dirigencial, sí, pero lo que es el manejo de la organización se descuida. Todo eso es la degradación moral, ética que viven las sociedades. Porque otros países, ¿quiénes dirigen? Los dirigentes políticos también. Sí. Claro, no son perfectos, hay imperfecciones, pero por lo menos tienen un consenso, que es lo que uno ha estado planteando aquí. Tienen como consenso cumplir la ley. El que se aparta de eso es sancionado. Y punto. No importa que la ley sea justa o injusta, pero la cumplen. Y lo que le ha permitido a las sociedades más organizadas que nosotros y más desarrolladas es justamente eso, que han cumplido su pacto social. No importa la consecuencia ni a quién pueda afectar o beneficiar. ahora mismo está renunciando la presidenta de Madrid. ¿Por qué? Aguirre. ¿Por qué? Porque se le ha ido de la mano al grupo que ella dirige en asuntos de corrupción y de manejo público. Ella dice, no, yo soy la responsable de eso, que no pude. Pero aquí la gente no renuncia a nada. Renuncia, al contrario. Por si acaso, si agencian instituciones para que lo protejan. Vemos el caso hace unos días de Mauricio Funes. Va a ser procesado por enriquecimiento ilícito, porque no ha podido justificar $600,000, que aquí eso es una cosita. Él es presidente de El Salvador, pero a Nicolás Sarkozy Lo que se oye en la calle. va a ser procesado también, ¿sabe por qué? Porque excedió el tope fijado por ley para su campaña del 2012. Y yo digo, ¿los franceses de dónde son? ¿De Marte? ¿O son terrestres también? También son. Los países que han logrado organizarse y cumplir determinadas metas sociales en función del desarrollo de sus ciudadanos son terrestres también, pero han tenido un cambio de mentalidad que los políticos dominicanos solamente lo mencionan de manera referencial cuando le conviene, pero hacen totalmente lo contrario en el ejercicio del poder. Me dirán, bueno, esto no es un problema solo de República Dominicana, es latinoamericano. Sí, pero que tenemos que cambiar eso. Justamente, para cambiarlo, tenemos que cambiarlo con lo que disponemos, las personas que disponemos. Bueno, que somos nosotros los que estamos llamados a eso, Machi. Por eso, porque es que hay problemas que no va a venir. Por eso la medida que se tome en un momento dado es una oportunidad para comenzar. Para comenzar. Cumpla. ¿Tú crees que aquí no hay enriquecimiento ilícito? Y trampas por doquier. A nivel de... Sí, lo hay, pero nadie está dispuesto a perder su propia oportunidad de enriquecer ilícitamente. Nadie está dispuesto. Entonces, ahí está la ideología. Ahí está la ideología. ¿Tú crees que es una cosa extraña que aquí la gente diga, oh, tú estuviste en la aduana? Oye, pero tú estás muy mal. Saliste con una mano adelante y otra atrás, igual que comenzaste. Hay gente que piensa que el que paga una oposición pública es para hacerse de dinero. O que el principio de búsqueda aquí se ha convertido en un principio ideológico y cultural. El que pasa por un puesto público y no sale rico, ¿qué es lo que es? Por eso las sanciones serán el valladar
de todas estas cosas. La sanción. Ahí veo que el presidente... La sanción de la ley. Se puede comenzar cuando tú quieras, lo comenzamos. Comenzamos a ser buenos. El presidente Bolívar se refiere a la falta de oportunidad de los jóvenes, también como una de las causales de la situación que tenemos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque los mejores hombres que ha dado este país tienen origen en la pobreza. Y además han sido portaestandarte de la lealtad y de la honestidad. En ese tema volvemos al punto, Machi. No solamente la falta de oportunidad, sino el tema del cumplimiento de la ley, la impunidad. Lo que te están diciendo todos los días, por donde quiera tú oyes, la barbaridad de que esos muchachos son pobres, van a delinquir como quieran. No es así, no es así. Van a delinquir porque son pobres. No es así. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores. Está Félix de Sena por acá y luego de los mensajes tendremos la información deportiva.